Uno de los espacios con más historia del municipio de La Granada es su castillo, o los restos que aún se conservan. Situado en la cima de una pequeña elevación, forma parte del nacimiento del municipio, ya que los orígenes de La Granada están documentados desde el año 950, precisamente cuando el obispo Guilarà enfeudó La Granada, en el término de Olèrdola, en Sisobald, en el cual edificó una torre. Eso sí, pocos años después, en 1003, un ataque sarraceno destruyó el castillo. 2 años después, el obispo Aecio comenzó el proceso de reconstrucción. Se prolongó hasta el año 1013. Siglos más tarde, durante la Guerra Civil del siglo XV, el castillo fue asediado, pero no destruido, ya que 2 siglos después, durante la Guerra de los Segadors, el castillo protagonizó uno de los hechos más destacables del conflicto en el Penedès. Fue precisamente en este castillo donde las fuerzas francesas derrotaron las tropas castellanas. Quizá por este motivo, pocos años después, terminada la Guerra de Sucesión, Felipe V decidió hacerlo derribar, lo que inició un triste período de expoliación que se prolongó durante siglos. De hecho, incluso durante la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, se derribaron elementos que quedaban en pie y se usaron piedras del castillo para pavimentar una carretera. En cuanto a la arquitectura, se trata de un castillo de planta rectangular, de unos 20 metros de longitud y una anchura de 10,5 metros. El castillo tenía una torre rectangular que ha desaparecido, pero sí se conservan unos muros de una altura de 7 metros de la fachada meridional y occidental, algunos fragmentos del muro norte y 3 paredes de la torre. Cabe destacar que en el muro norte se ha conservado el arco de medio punto de una de las 3 puertas. En la más occidental, uno de los montantes, el agujero de la barra y el quicio. También hay otro tipo de muros, por encima de los anteriores, pero que corresponden a edificaciones tardías que apoyan sobre los muros originales del castillo y que tenían funciones relacionadas con los usos agrícolas. Aparte del castillo y la muralla, otro elemento que forma parte de la historia del municipio de La Granada es la Casa del Castlà, muy relacionada también con el castillo. Y es que en época feudal, el obispo de Barcelona era el señor del castillo, pero lo gobernaba a través del alcalde y el castlà. Al alcalde le correspondían las rentas del castillo, las ventas y los derechos. En cambio, al castlà le respondía la parte de las rentas que el señor dedicaba a la vigilancia y defensa del castillo. Es por este motivo que la casa del castlà está muy cerca del castillo, justo al lado de la iglesia. Construido entre los siglos XV y XI, en estilo gótico de transición. Se trata de un casal residencial fortificado, entre medianeras, compuesto de planta baja, piso y buhardilla. Destaca de la fachada un gran portal de entrada adintelado y la ventana del piso principal, arquitrabada con jambas, antepechos y dinteles de piedra, decorados con molduras, ménsulas y elementos figurativos.